Buenas tardes, profesor Eric Presilla. El grupo número 2 tiene el agrado de presentar para usted nuestra presentación acerca del módulo 1 que lleva como título Generalidades de la didáctica. Primeramente debemos conocer las bases conceptuales de la didáctica y tenemos primeramente que saber que en un concepto etimológico la didáctica viene de la palabra o del griego didaseki, que significa enseñar, y techne, que significa arte. Entonces, desde un análisis etimológico podemos concluir que la didáctica se refiere entonces al arte de enseñar. Sin embargo, hay algunos autores que le han dado significado a la didáctica. Por ejemplo, en 1968, García Oz explica que el objeto de la didáctica es la enseñanza sistemática, la cultura organizada como contenido y la educación intelectual del alumno como fin. Es decir, que él parte de la premisa de que la educación intelectual del alumno es un fin en donde él va pues a adquirir todos los conocimientos para poder desarrollarse. En 1982, Arruada Penteado explica que la didáctica es un conjunto de métodos, técnicas o procedimientos que procuran guiar, orientar, dirigir e instrumentar con eficacia y economía pues los procesos de aprendizaje. Y él parte de la premisa entonces de que la didáctica es el conjunto de métodos que procuran guiar, orientar, dirigir o instrumentar a un alumno. Y tenemos que en 1994 el autor Esther Barans explica que la didáctica es el conjunto de conocimientos e investigación que tiene su origen y su razón de ser en la práctica. Entonces, pues explica que es un intento de una renovación circular. Según su finalidad, la didáctica también tiene distintos conceptos. Por ejemplo, la didáctica como ciencia se denomina así porque ella investiga y experimenta nuevas técnicas de aprendizaje, teniendo como una base principal la biología, la psicología, la sociología y la filosofía, que son ciencias pues que se aplican prácticamente en todos los campos, pues la didáctica no es la excepción. Didáctica como arte, por cuanto establece normas de acción o sugiere formas de comportamiento didáctico basándose en los datos científicos y empíricos de la educación. Esto sucede porque la didáctica no va separada de la teoría y la práctica. La didáctica como técnica es un procedimiento didáctico que se presta para ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue como una estrategia. Dicho de otra manera, la técnica didáctica es el recurso que va a delimitar de qué se vale el docente para llevar a cabo que sus alumnos pues lleguen a tener una mejor absorción de los conocimientos y llevan también a un efecto en los propósitos planeados desde la estrategia que el docente tiene. Bien, ahora podemos decir pues que los objetivos de la didáctica son muchos, pero principalmente pues llevar a cabo los propósitos de la educación, hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje más eficaz, aplicar los nuevos conocimientos, orientar a la enseñanza de acuerdo a la edad evolutiva del alumno, orientar el planteamiento de las actividades de aprendizaje, adecuar la enseñanza y el aprendizaje, guiar la organización de las tareas escolares y
llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consistente del aprendizaje. Los principios de la didáctica son el de individualización, que explica que un conocimiento cada día mayor del individuo fue creando gradualmente la necesidad de una enseñanza individualizada. El principio de socialización explica que el aprendizaje se hace más eficaz si se realiza en grupo. El principio de la actividad, que dice pues que sin actividad personal no hay aprendizaje. La actividad de las propias necesidades e intereses del alumno, que se motiva así por su propio aprendizaje. Tenemos el principio de la creatividad, que dice que el sentido de lo creativo en la educación actual es aunar lo que tradicionalmente se ha llamado creación inventiva o descubrimiento con lo que se entiende originalidad o sentido artístico. Y finalmente tenemos el principio de la autonomía, que sostiene que el alumno va a adquirir una mayor y progresiva autonomía a medida que va adquiriendo conocimiento. Ahora entramos a lo que son los enfoques del aprendizaje o los enfoques de la didáctica. Primeramente podemos mencionar el enfoque conductista tradicional. Se fundamenta específicamente en llevar un proceso de aprendizaje acompañado a unos estímulos y refuerzos para así obtener respuestas positivas por parte del estudiante. Es decir, siempre maneja una estructura rígida de aprendizaje para luego ser medible cuantificadamente. El enfoque del modelo constructivista. Este enfoque enfatiza que el conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura. Es así como el aprendizaje constructivista y su enseñanza implica un proceso constructivo interno de reorganización de esquemas, haciéndolos subjetivos y personal. Es un proceso de reconstrucción de saberes culturales. Se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, es social y cooperativo. Este enfoque utiliza materiales de aprendizaje significativos que pueden facilitar la construcción de puentes cognitivos entre el conocimiento nuevo y lo familiar. Es decir, que este enfoque lo que hace es construir conocimientos o adquirir conocimientos a través de que uno va relacionando y construyendo cosas y lo va haciendo familiar y se va convirtiendo entonces como un conocimiento. El enfoque o modelo socioconstructivista. Este coloca al niño al centro del proceso de aprendizaje, protagonista por su capacidad para construir una perspectiva propia del mundo y su funcionamiento. Para el socioconstructivismo, el aprendizaje es un proceso constructivo original que ocurre de adentro hacia afuera, cuando el ser humano interactúa con otros y con su entorno, que era lo que mencionaba anteriormente. Cuando un niño suele volver a algo familiar o recuerda de que ya él pasó o hizo eso, automáticamente se convierte en un conocimiento desde adentro hacia afuera. Cosa de que cuando él vuelva a hacer la acción, va a saber exactamente cuál es el resultado. Ahora, hablamos de los elementos básicos de la didáctica. Son tres. El primero es el alumno, que es quien aprende, es aquel por quien y para quien existen centros educativos. Y es el alumno quien recibe el conocimiento. Tenemos entonces el segundo elemento, que es el docente. Es el mediador del aprendizaje, el mismo que debe ser fuente de estímulos que lleve al alumno a reaccionar para que se cumpla el proceso de aprendizaje. El deber del profesor o docente
es tratar de entender al alumno para encaminarlo al aprendizaje. Y finalmente tenemos el contenido. A través de los contenidos programáticos, los procesos educativos se permitirán acceder a los objetivos que se plantea una determinada carrera o especialización. En este punto debemos decir pues que dependiendo del contenido que se tenga para darle las clases a los estudiantes, asimismo podemos hacer una medición del conocimiento de ellos, ya que entre más atractivo sea el contenido, el conocimiento va a ser mayor. Ahora, existen distintos métodos didácticos, entre los que podemos mencionar métodos de caso, métodos socráticos o de situaciones problemáticas, métodos expositivos, el aprendizaje basado en el servicio, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos. Todos estos métodos anteriormente mencionados, métodos didácticos, van aunados a unas técnicas didácticas que son las aplicadas por los docentes para entonces transmitir los conocimientos a los estudiantes. Estas técnicas didácticas pueden ser debates o discusión guiada, resúmenes, ensayos, analogías, mapas conceptuales, cuestionarios, mesa redonda, juegos de roles, sopas de letras o crucigramas, videos de reflexión, eh, estudios de casos, dramatización y entre otros muchos que existen para hacer que la transmisión de los conocimientos hacia nuestros estudiantes sea mucho más didáctica. También existen los recursos didácticos. En este punto podemos decir que en algunos casos se utiliza para designar a los elementos materiales que sirven de auxiliares en el proceso de la enseñanza. Por ejemplo, los lápices, los marcadores, los tableros o pizarras, las cartulinas, todos estos materiales didácticos que existen para apoyarnos entonces en las clases. Las funciones de los recursos didácticos serían brindar orientación, simular situaciones o eventos, motivar el aprendizaje, evaluar el desempeño del alumno como marcadores o la pizarra que ya habíamos mencionado y podemos decir que hay una clasificación dentro de los recursos didácticos, los cuales serían el material permanente de trabajo, los materiales informativos, ilustrativos, experimentales y tecnológicos. La didáctica general está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para la enseñanza de cualquier materia o disciplina. Tenemos la didáctica especial o específica, que es la que estudia los métodos específicos de cada materia, aplicando las normas didácticas generales al campo específico de cada rubro o materia. Y la didáctica diferencial, que toma como base su planteamiento, la situación sociocultural, las habilidades, el conocimiento y sobre todo las características que distinguen a determinada persona o grupo de personas a quienes serán aplicados los métodos. Debemos decir entonces que la didáctica es una ciencia que es muy importante. Entonces, la importancia de la didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje es fundamental. Para tal fin, la investigación didáctica es central, debido a que
que permite la innovación educativa. Dentro de sus múltiples objetivos y principios, persigue la innovación de la docencia y la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. La didáctica es importante también porque permite llevar a cabo una educación con calidad y la tarea docente de seleccionar y utilizar los materiales que faciliten el desarrollo de las competencias, y los indicadores de logro evitan la rutina, posibilita la reflexión sobre las diferentes estrategias de estudio. Y finalmente, pues podemos mencionar las características de la didáctica. La didáctica es el arte de enseñar, como etimológicamente ya habíamos definido, así que como tal, es una disciplina de la pedagogía inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención del proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están involucradas en ella. Muchas gracias.